Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a continuar leyendo y escuchando algunos capítulos del segundo libro de los Macabeos. Recordándoles que este libro es un libro deuterocanónico que nada más lo tienen la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Griega. Los judíos no la tienen, ni tampoco el canon breve. Nos habíamos quedado en el capítulo número 10, recordando que este libro de los Macabeos fue escrito por un judío de Cirene y bueno, pues no se conserva el original, solamente se conservan algunos pues datos de que el libro está ya traducido a varios idiomas. Bueno, vamos a comenzar con el capítulo número 10. Macabeo y sus seguidores, guiados por el Señor, reconquistaron el templo y la ciudad de Jerusalén, destruyeron los altares construidos por los paganos en la plaza pública y también sus lugares de culto. Después de purificar el templo, construyeron otro altar, y golpeando una piedra contra otra, sacaron fuego y ofrecieron con él un sacrificio. También quemaron incienso, incendiaron las lámparas, y presentaron los panes consagrados. Ya hacía 2 años que los sacrificios se habían interrumpido. Después de esto, inclinados y con la frente en el suelo, pidieron al Señor que no volviera a dejarlos sufrir tantas calamidades, que en caso de pecar los corrigiera con bondad, pero que no los entregara en manos de paganos salvajes que injuriaban a Dios. El templo fue purificado en la misma fecha en que había sido profanado por los paganos, es decir, el día 25 del mes de Kislev, y celebraron con alegría 8 días de fiesta, a la manera de la fiesta de las enramadas, recordando que poco tiempo antes la habían celebrado en las montañas y en las cuevas donde vivían como animales salvajes. Por esto, llevando limones adornados con hojas, ramas frescas de árboles y hojas de palmera, cantaban himnos a Dios, que habían llevado un buen término la purificación del santuario. Además, toda la asamblea aprobó y publicó un decreto en el que se ordenaba que todo el pueblo judío celebrara cada año estos días de fiesta. Después de haber contado lo referente a la muerte de Antíoco, el llamado Epifanes, narraremos ahora lo que sucedió en tiempos de Antíoco Eupator, hijo del impío Antíoco Epifanes, resumiendo el recuento de los males que trajo la guerra. Al heredar Eupator el reino, puso al frente del gobierno a una tal Lisias, jefe militar y gobernador de Celesiria y Fenicia. Antes lo había sido Ptolomeo, llamado también Macrón, que fue el primero en mostrarse justo con los judíos, y que para reparar las injusticias cometidas contra ellos, procuró mantener con ellos relaciones pacíficas. Por esta razón, los amigos del rey lo acusaron ante Eupator. Filometor le había confiado el gobierno de Chipre, pero él había huido de ahí y se había pasado al lado del Antíoco Epifanes. Por eso todos los llamaban traidor. Él, viendo que no podía ejercer con honor la dignidad de su cargo, se quitó la vida envenenándose. Cuando Georgias fue nombrado jefe militar de la región, formó un ejército de mercenarios y cada vez que tenía ocasión le hacía la guerra a los judíos. Al mismo tiempo, los idumeos, que controlaban importantes fortalezas, hostilizaban a los judíos y acogían a los que huían de Jerusalén y procuraban fomentar la guerra. Los que estaban con Macabeo, después de hacer oraciones públicas y de pedirle a Dios que les ayudara en la lucha, marcharon contra las fortalezas de los idumeos. Las atacaron con valor y se apoderaron de la región. Rechazaron a los que combatían en las murallas, degollaron a los que cayeron en sus manos y aniquilaron a cerca de 20,000 hombres. No menos de 9,000 hombres, provistos de todo lo necesario para resistir un ataque, se refugiaron en 2 torres fuertemente protegidas. Macabeo dejó para el asalto a Limón, a José y a Zaqueo con un número suficiente de soldados, y se retiró a otro lugar en donde lo necesitaban. Pero los soldados de Simón, codiciosos de la riqueza, se dejaron sobornar y aceptaron dinero de algunos de los que estaban en las torres. Recibieron 70,000 monedas y dejaron escapar a algunos. Cuando le contaron a Macabeo lo sucedido, este reunió a los oficiales del ejército y acusó a los culpables de haber vendido por dinero a sus hermanos y dejando escapar a sus enemigos. Entonces los hizo ejecutar como traidores. Inmediatamente después tomó las 2 torres, tuvo éxito en toda su campaña y en las 2 torres mató a más de 20,000 enemigos. Timoteo, derrotado anteriormente por los judíos, reunió un numeroso ejército de mercenarios junto a una tropa de caballería traída de Asia y avanzó para tomar Judea por las armas.
Macabeo y su gente, al acercarse a Timoteo, hicieron súplicas a Dios, echaron polvo sobre su cabeza y se vistieron con ropas ásperas. De rodillas sobre la base anterior del altar, pedían a Dios que tuviera compasión de ellos y que fuera el enemigo de sus enemigos y se opusiera a quienes se ponían a ellos, como claramente lo dice la ley. Terminada la oración, tomaron las armas, se alejaron bastante de la ciudad. Cuando estuvieron cerca de sus enemigos, se detuvieron. Empezaba a salir el sol cuando los dos ejércitos entraron en combate. Además de confiar en su valor, los judíos ponían la garantía de su buen éxito y de la victoria en el recurso del Señor. Los paganos hacían de su furor la guía para el combate. En lo más recio de la batalla, los enemigos vieron en el cielo a 5 hombres majestuosos montados en caballos con frenos de oro, que poniéndose a la cabeza de los judíos, se colocaron alrededor de Macabeo y lo protegían con sus armas y lo defendían para que nadie lo hiriera. También lanzaban flechas y rayos sobre los enemigos que, ciegos y aturdidos, se dispersaron en gran desorden. 20.500 soldados de infantería, 600 de caballería fueron degollados. Timoteo huyó a Geser, fortaleza muy protegida que estaba bajo el mando de Creas. Macabeo y su gente la atacaron con ánimo durante 4 días. Los de adentro, confiados en la seguridad del lugar, decían palabras ofensivas e injuriosas contra Dios, pero al amanecer, el 5.º día, 20 jóvenes del ejército de Macabeo, enardecidos de aquellas injurias contra Dios, se lanzaron varonilmente contra las murallas y mataron con furia salvaje a cuantos encontraron. Otros, igualmente aprovechando esas distracciones, escalaron al lado contrario, atacaron a los de adentro, pusieron fuego en las torres y las puertas, se encendieron las hogueras y quemaron vivos a los que habían injuriado a Dios. Otros rompieron las puertas para que entrara el resto del ejército y tomaron la ciudad. A Timoteo, que se había escondido en una cisterna, lo degollaron, lo mismo que a su hermano Creas y a Apolofanes. Realizada esta hazaña, alabaron los himnos y oraciones al Señor, que había realizado maravillas a favor de Israel y les había dado la victoria. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este capítulo, pues nos estamos dando cuenta que lo importante es la purificación del templo y que también la oración en la comunicación con nuestro Padre Dios para que les vaya bien en la batalla. En Macabeo, y pues vemos que Simón y José y Zaqueo, que tenían un número suficiente de soldados, se retira a otros lugares a donde lo necesitaban a Macabeo, pero los soldados de Simón codiciosos, sí, aceptaron un dinero y recibieron 70,000 monedas y dejaron escapar a algunos. Sí, entonces vemos aquí la situación de la corrupción. Hay que acabar con la corrupción, dicen por ahí algunos gobernantes, ¿no? Lo importante aquí entonces en este capítulo es que debemos de estar unidos a Dios, y vemos cómo nos menciona muy claramente que cuando estaban en la oración, que terminan la oración, tomaron las armas y se alejaron bastante de la ciudad. En lo más recio de la batalla, los enemigos vieron en el cielo a 5 hombres majestuosos montados en caballos. Dios había mandado a esos 5 hombres para que defendieran y protegieran a Macabeo. Y pues con esta forma hacen que los enemigos sean destruidos, sean eliminados. Dice aquí que 20.500 soldados de infantería y 600 de caballería fueron degollados. O sea, un montón de gente. 1,000, 20,000. Imagínense todos tirados ahí. ¿Quién los iba a enterrar a 20,000 personas ahí? Imagínense putrefactándose, ¿no? Se pudrieron ahí esos seres humanos, que eran los enemigos y los malos, porque imagínense tanta gente quedó ahí. La peste estaba gruesa, o sea, las infecciones, las bacterias, ¿no? Bueno, en lo que estamos viendo entonces en este capítulo, nos damos cuenta que la situación era muy óptima, siempre y cuando tú estuvieras con el Señor. Es un mensaje que nos manda el Señor para poder ganar una batalla contra el pecado, para poder ganar una batalla contra nuestras preocupaciones, contra nuestras enfermedades, contra nuestras necesidades. Pues lo único que podemos hacer es hacer oración y pedirle a nuestro Padre Dios, así como ellos se arrodillaron, besaron el suelo, se vistieron con ropas ásperas, ¿verdad? Y se encomendaron a Dios, aunque sabían que eran pocos, pero los otros muchos no les importaba. Lucharon de una manera estupenda, ¿no? Bueno, vamos a leer el capítulo número 11, a ver qué nos sigue diciendo esta historia. Recuerden que este es un resumen del primer libro de los Macabeos. El primer libro de los Macabeos, espero que ya lo hayan ustedes leído y entendido, y que pues ahorita esto lo están viendo como un resumen.
como algo que ustedes ya conocen. Capítulo número 11 dice: muy poco tiempo después, Lisias, tutor y pariente del rey y encargado del gobierno, muy preocupado por los últimos acontecimientos, reunió cerca de 80,000 hombres de infantería y toda su caballería y avanzó contra los judíos. Su intención era convertir a Jerusalén en la ciudad de residencia de los griegos, hacer el templo para impuestos como los templos de las demás naciones y vender cada año la dignidad de sumo sacerdote, pero no contaba con el poder de Dios, sino que confiaba en sus militares, de soldados, de infantería y caballería, en sus 80 elefantes. Penetrando en Judea, se acercó a Bet-Sur, fortaleza que distaba unos 25 kilómetros de Jerusalén, y la atacó. Cuando Macabeo y sus soldados supieron que Lisias estaba atacando la fortaleza, se reunieron con todo el pueblo y con gemidos y lágrimas pidieron al Señor que enviara un ángel bueno para salvar a Israel. Macabeo, que fue el primero en tomar las armas, animó a los demás para que todos juntos hicieran frente al peligro y fuera en ayuda de sus hermanos. Todos ellos, llenos de entusiasmo, se pusieron en marcha. Estando todavía cerca de Jerusalén, se apareció a la cabeza de la tropa un jinete vestido de blanco, agitando unas armas de oro. Entonces todos alabaron a Dios misericordioso, y tan fortalecidos se sintieron en su ánimo que estaban dispuestos a atacar no solo a los hombres, sino a las fieras más salvajes y murallas de hierro. Marcharon en orden de batalla con su defensor celestial. Ayudadas por la misericordia del Señor, se lanzaron como leones sobre los enemigos y derribaron por tierra a los 11,000 soldados de infantería y a 1,600 de caballería, y a los demás hicieron huir. La mayoría de ellos se escaparon heridos y sin armas. Lisias se salvó huyendo vergonzosamente. Pero Lisias, que no era tonto, reflexionó sobre la derrota que había recibido y comprendió que los hebreos eran invencibles porque tenían como aliado a Dios Todopoderoso. Entonces les envió mensajeros para proponerles la paz en condiciones justas y les prometió usar de su influencia para que el rey fuera amigo de ellos. Macabeo, en consideración a bien común, aceptó todo lo que Lisias proponía, y el rey concedió todo lo que Macabeo pidió por escrito, y Lisias en favor de los judíos. Las cartas escritas por Lisias a los judíos estaban concebidas en estos términos. Lisias: saluda al pueblo judío. Juan y Absalón, delegados de ustedes, me han entregado el documento transcrito bajo y me han pedido a la aprobación de su contenido. Yo comuniqué al rey todo lo que era de su competencia, lo que estaba en mis manos lo concedí. Si ustedes continúan mostrando buenas disposiciones hacia los intereses del Estado, yo procuraré promover en el futuro el bienestar de ustedes. He dado orden a sus delegados y a los míos para que se pongan de acuerdo con ustedes sobre los detalles. Que les vaya bien. A los 24 días del mes de Dioscoro del año 148, la carta del rey decía lo siguiente: el rey Antíoco saluda a su hermano Lisias. Ahora que mi padre ha sido trasladado a los dioses, he querido que las personas de mi reino vivan tranquilas para que puedan dedicarse a sus asuntos. Pero he oído decir que los judíos no están de acuerdo con adoptar las costumbres griegas como lo quería mi padre, sino que prefieren vivir según su manera propia, y han pedido que se les permita cumplir sus leyes. Deseando pues que también esa nación viva tranquila, decido que se les devuelva el templo y que puedan vivir según las costumbres de sus antepasados. Hazme el favor de enviar algunos delegados que hagan las paces con ellos para que, conociendo mi determinación, estén tranquilos y puedan dedicarse en paz a sus asuntos. La carta del rey al pueblo judío decía así: el rey Antíoco saluda al consejo de ancianos y al pueblo judío. Deseo que ustedes se encuentren bien. Yo estoy bien de salud. Menelao me ha manifestado que ustedes desean volver a sus hogares. Por consiguiente, concedo una amnistía a todos los que hayan regresado para el día 30 del mes de Sántico. Los judíos podrán comer sus alimentos especiales y seguir sus leyes como antes. Ninguno de ellos será molestado de manera alguna por las faltas cometidas anteriormente. Les envío además a Menelao para que garantice la seguridad de ustedes, que les vaya bien. A los 15 días del mes Sántico, el año 148. También los romanos enviaron a los judíos una carta en los siguientes términos: Quinto Memnio y Tito Manio, legados romanos, saludan al pueblo judío. Lo que Lisias, pariente del rey, les ha concedido, lo aprobamos nosotros también, pero revisen ustedes cuidadosamente lo que él juzgó que debía proponérseles al rey, y envíenos luego un delegado para que nosotros se los pongamos al rey de una manera conveniente para ustedes, pues nos dirigimos a Antioquía. Por lo tanto, apresúrense a enviarnos algunos delegados para que sepamos ustedes cuáles son las intenciones.
que les vaya bien a los 15 días del mes de Sántico del año 148. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues nos estamos dando cuenta que en este capítulo, Lisias pues tiene un problema, ¿verdad? No era tonto, ¿verdad? Y trata de llevar la paz con los judíos al darse cuenta que el Todopoderoso, nuestro Padre Dios, les había enviado un ángel para defenderlos. Y nos dice muy claramente aquí que todos ellos, llenos de entusiasmo, se pusieron en marcha. Estando todavía cerca de Jerusalén, se le apareció en la cabeza de la tropa un jinete vestido de blanco, agitando unas armas de oro. Y pues vencieron a todos los enemigos, ¿verdad? Y nos menciona aquí que marcharon en orden de batalla con un defensor celestial. Se lanzaron como leones, derribaron por la tierra 11,000 soldados de infantería y 1,600 de caballería. Bueno, aquí lo importante es que nos damos cuenta que los judíos habían hecho oración y nuestro Padre Dios los defiende. Les manda un ángel para defender. Entonces, ¿quién puede luchar contra Dios? ¿Quién puede luchar contra la manifestación divina? Pues nadie. Entonces, que te quede muy claro. Si estás con Dios, te va a ir bien. Si estás con Dios, vas a triunfar. Si estás con Dios, no vas a tener problemas. Si estás con Dios, se van a cumplir todas las cosas necesarias que tú tengas por tu vida. Y lo que tienes que hacer hoy en día, que es hacer obras de caridad o llevar a cabo tu actividad con los dones del Espíritu Santo, porque pues ya somos templos del Espíritu Santo, vivimos con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo se tuvo que ir. En la ascensión, 40 días después de la resurrección, nuestro Señor se va y les dice a los discípulos galileos: no se dispersen, permanezcan reunidos, porque mi Padre Dios les va a mandar el Paráclito, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el poder de Dios que está dentro de nosotros y tiene dones, y esos dones son los que Dios quiere que tú los pongas a trabajar para el bien de los demás. Esa es tu tarea, esa es nuestra tarea, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí vemos que si estás unido con Dios, así como Macabeo triunfa sobre todas las batallas. Y vemos después que mandan ciertas cartas en las que están tratándose de llegar a la paz, ¿verdad?, entre ellos. No solamente Lisias, que no era tonto, sino que dice: yo le voy a hablar bien al rey de ustedes para que pues todo ya quede tranquilo. El rey Antíocos lo saluda, ¿verdad? Saluda a Lisias, y ahí se ve, tenemos aquí la carta impresa que supuestamente se escribió, tenemos la carta del rey al pueblo judío, que también les da ese comunicado, ¿sí? Entonces, aquí tenemos las cartas en donde también hasta los romanos, ¿no?, tienen una información, tienen una carta que les enviaron los judíos, y todo esto es para vivir en paz, ¿no? Y los judíos siempre aceptan esos términos de paz. Nunca están en que no, que vamos a Dios, nosotros queremos guerra. No, ellos se defienden, ¿no? Así que ellos no agarran y andan buscando pleitos, ¿verdad? Eso es lo importante. Entonces, nuestra actitud debe de ser benévola, ¿verdad? Siempre debe de ser humilde y sencilla. Y aquí nos menciona muy claramente que le piden a Dios, los Dios, de que los perdone y que no los trate con tanta severidad, y que a los paganos traten, que los paganos los invadan, que los paganos le falten el respeto a nuestro Padre Dios, empezando desde el templo y de todos sus utensilios que ocupaban ellos para adoración de nuestro Padre Dios y de sus sacrificios que le hacían a nuestro Padre Dios. Veamos, ahora analicemos el capítulo número 12. Hechos estos tratados, Lisias volvió a donde estaba el rey, mientras que los judíos se dedicaban a sus labores agrícolas. Pero algunos jefes militares del lugar, Timoteo, Apolonio, hijo de Geneo, y también Jerónimo y de Mofón, y los que hay que añadir a Nicanor, comandante de las tropas de Chipre, no dejaban que los judíos tuvieran paz ni tranquilidad. Además, los habitantes de la ciudad de Jope cometieron un gran crimen. Invitaron a los judíos de ahí que vivían a subir con sus mujeres y sus hijos a unos barcos que ellos mismos habían amarrado ahí cerca, como si no hubiera entre ellos enemistad ninguna, sino como
por cumplir un decreto dado por los habitantes de la ciudad. Los judíos, deseosos de paz y sin sospechar nada, aceptaron, pero cuando salieron del mar abierto, los de Jope los hundieron. Eran no menos de 200 personas. Cuando Judas supo lo de la crueldad que había cometido con sus compatriotas, alertó a los hombres que estaban con él, invocando a Dios, justo juez, marchó contra los asesinos de sus hermanos. De noche prendió fuego al puerto, incendió los barcos y mató a quienes habían refugiado en el puerto. Como las puertas de la ciudad estaban cerradas, se fue como con el propósito de volver más tarde y exterminar a todos los habitantes de Jope, pero al saber que los habitantes de Jamnia querían hacer lo mismo con los judíos que vivían allí, cayó de noche sobre la ciudad e incendió el puerto y la flota, de manera que el esplendor de las llamas se veía desde Jerusalén a una distancia de 43 kilómetros. Judas y sus soldados se habían alejado de allí algo más de 1,5 kilómetros de la expedición contra Timoteo, cuando cayeron sobre ellos por lo menos 5,000 árabes de a pie y 500 a caballo. Se trabó un violento combate, pero los soldados de Judas, con la ayuda del Señor, consiguieron la victoria. Los árabes, convencidos, pidieron a Judas hacer las paces y prometieron suministrar ganado a los judíos y prestarles ayuda. De ahí en adelante, Judas comprendió que en realidad los árabes podían serles útiles en muchas cosas. Aceptó hacer las paces con ellos. Después de este convenio, los árabes se retiraron a sus tiendas. Judas atacó también a Caspín, ciudad fortificada, rodeada de terraplenes y murallas, y habitada por gente de diversas naciones. Los habitantes, confiados de la fortaleza de sus murallas y en su provisión de víveres, se mostraron insolentes contra Judas y sus soldados. Los insultaban y además injuriaban a Dios y decían palabras horribles. Judas y sus soldados invocaron al Señor soberano de todo el universo, que en sí aparatos y máquinas de guerra destruyó Jericó en tiempos de Josué, y con violencia salvaje se lanzaron contra las murallas. Dios quiso que tomaran aquella ciudad, en la que hicieron una matanza espantosa, a tal punto que el estanque vecino, que tiene 360 metros de ancho, parecía lleno de sangre derramada. Alejándose de ahí 135 kilómetros, llegaron a la ciudad de Caraz, donde viven los judíos llamados tubianos. No encontraron ahí a Timoteo, pues se había ido a aquella región sin alcanzar éxito alguno, pero había dejado en algún lugar una guarnición bastante fuerte. Entonces Dositeo y Sosipatro, generales de Macabeo, marcharon contra la guarnición y mataron a los hombres que Timoteo había dejado en la fortaleza, que eran más de 10,000. Macabeo, por su parte, distribuyó su ejército en compañías, los nombró jefes y atacó a Timoteo, que tenía 120,000 soldados de infantería y 2,500 de caballería. Informado Timoteo del avance de Judas, envió primeramente a las mujeres y los niños y todo equipaje hacia un lugar llamado Carnaín, sitio muy seguro y de difícil acceso, pues todos los pasos eran muy estrechos. Apenas apareció la primera compañía de Judas en medio del terror, se apoderó de los enemigos, porque Dios, que todo lo ve, se le manifestó. Se dieron a la fuga en todas direcciones, de tal manera que con frecuencia se herían unos a otros y se atravesaban con sus propias espadas. Judas los persiguió con la mayor energía y pasó a cuchillo y aniquiló a 30,000 y aquellos criminales. El mismo Timoteo cayó en manos de los soldados de Dositeo y Sosipatro, pero con mucha astucia les pidió que lo dejaran libre, pues tenía como rehenes a los padres y hermanos de muchos de ellos, a los cuales no se les tendría ninguna consideración. Por fin, tras largos discursos en que les prometió que devolvieran sanos y salvos a aquellos judíos, Timoteo los convenció y ellos lo dejaron en libertad a fin de salvar la vida de sus parientes. Judas se dirigió luego a Carnaín, en el templo de la diosa Atargis, y degolló a 25,000 hombres. Después de esta victoria y de la matanza que hizo, marchó contra Efrón, ciudad fortificada, donde vivía alicias y gente de diversas naciones. Jóvenes fuertes colocados delante de las murallas las defendían con valor, y dentro había abundante provisión y máquinas de guerra y proyectiles. Pero después de invocar al Señor, que con su poder destroza las fuerzas de los enemigos, los judíos se apoderaron de la ciudad y mataron como 25,000 personas que en ella había. De ahí se pusieron nuevamente en marcha y se dirigieron a Exitópolis, ciudad que dista 108
kilómetros de Jerusalén, pero como los judíos que vivían ahí les informaron de que los habitantes de Exiptópolis habían mostrado buenos sentimientos para con ellos y los habían tratado bien en momentos difíciles, Judas y sus soldados les dieron las gracias y les recomendaron que en adelante mantuvieran las mismas buenas relaciones con los judíos. Llegaron a Jerusalén cuando ya estaba cerca la fiesta de las semanas. Después de esta fiesta se pusieron en marcha contra Gorgias, jefe militar de la región de Idumea. Este se presentó al combate con 3.000 soldados de infantería y 400 de caballería. Se trabó el combate y cayeron algunos judíos. Entonces Dositeo, un valiente soldado de caballería judío tubiano, agarró a Gorgias con el manto y empezó a arrastrarlo con fuerza, con intención de capturar vivo a este infante, pero un jinete de Tracia se lanzó contra Dositeo y le cortó el brazo. Así, Gorgias pudo ir a la ciudad de Marese. Los soldados de Azarías, que llevaban mucho tiempo combatiendo, estaban muy cansados. Entonces Judas suplicó al Señor que se pusiera de parte de ellos y los guiara en la batalla. Empezó a cantar himnos en su lengua materna, lanzó el grito de guerra y, cayendo de repente sobre los soldados de Gorgias, los puso en fuga. Judas reunió un ejército y se fue a la ciudad de Adulam. Al acercarse el séptimo día de la semana, se purificaron según su costumbre y celebraron el día de reposo. Y con el tiempo urgía, los soldados de Judas fueron al día siguiente a recoger los cadáveres de los caídos en el combate para enterrarlos junto a sus parientes en los sepulcros familiares, pero debajo de la ropa de todos los muertos se encontraron objetos consagrados a los ídolos de Jamnia, cosas que la ley no permite que tengan los judíos. Esto puso en claro a todos la causa de su muerte. Todos alabaron al Señor, justo juez, que descubre las cosas ocultas, e hicieron una oración para pedir a Dios que perdonaran por completo el pecado que habían cometido. El valiente Judas recomendó entonces a todos los que se conservaban limpios del pecado, ya que habían visto con sus propios ojos lo sucedido a aquellos que habían caído a causa de su pecado. Después recogió unas 2.000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofrecieran un sacrificio por el pecado. Hizo una oración noble y justa con miras a la resurrección. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los guardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos, para que Dios les perdonara su pecado. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues acabamos de ver otra situación muy importante en la que nos estamos dando cuenta que hay gente de los judíos que pues hacen oración. Y esto los conlleva al triunfo y la batalla. Pero vemos aquí también que hay algunos judíos que mueren. Y decimos, bueno, pues es lógico, ¿no? Porque, pues, en una batalla, pues no todos van a sobrevivir. Siempre habrá muchos muertos, siempre habrá de los dos bandos mucha muerte, ¿no? Pero no crean esto ustedes de una manera así superficial. Nos dábamos cuenta que los judíos triunfaban y no morían, porque eran ayudados por nuestro Padre Dios. Y entonces aquí nos damos cuenta y nos relata en este capítulo, pues algunos judíos mueren, ¿no? Y como yo les había dicho, ¿no? ¿Cuántos miles y miles de personas están muriendo? ¿Y qué pasaba con ellos? ¿Sí? ¿Qué iba a pasar con ellos? ¿Cómo iba a estar su situación? Y tanto muerto regado por todos lados, y las enfermedades, las infecciones, la peste, ¿no? De todos los cuerpos. Pero nos damos cuenta aquí que los judíos, al ver que sus compatriotas habían muerto, pues van por ellos para enterrarlos, para tener una sepultura digna, judaica. Y al darse cuenta de esto, pues, ¿qué observan? ¿Qué encuentran? Que muchos judíos traían objetos que eran ofrecidos a los dioses. Y eso estaba prohibido, que ellos los escondieran, se los robaran, los tuvieran en sus manos. Y entonces es por eso que se dan cuenta que ellos habían muerto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habían cometido el pecado de traer dentro de su ropa, dentro de sus pertenencias, pues artículos de idolatría.
y por eso habían muerto. Entonces, fíjense, este es un mensaje muy, muy importante que podemos nosotros entender de que, pues, Dios sí te ayuda, pero si tú andas con dos caras, ¿verdad? Como nos dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí, no puedes servir a dos amos, ni a Dios ni al dinero. Y aquí pues no podían servir a dos amos, ni a Dios ni a los dioses paganos, ¿no? Y estos judíos pues nos mencionan muy claramente aquí que habían escondido, ¿sí?, artículos de adoración a los dioses paganos. Y entonces todos los demás judíos pues se dieron cuenta que por eso en la batalla habían perdido la vida. Está en el versículo 40, dice, pero debajo de la ropa, en el capítulo 12, versículo 40 dice, pero debajo de la ropa de todos los muertos encontraron objetos consagrados a los ídolos de Jamnia, cosas que la ley no permite que tengan los judíos. Esto puso en claro a todos la causa de su muerte. Y bueno, pues entonces nos damos cuenta que para triunfar tenemos que estar con Dios. Pero no puedes estar en dos bandos, ¿no? Decir, yo estoy en lo mundano y lo terrenal, ¿no? Pero, dicen los católicos, el domingo voy a misa, ¿no? Ya con que dan una lana ahí, pasan la charola, ¿no? Los padrecitos, ¿no? Pasan la charola para que... ellos le dicen la ofrenda, vulgarmente, es la limosna, ¿no? ¿Qué es la ofrenda, no? Y acuérdense que nuestro Señor Jesucristo dijo en una de sus parábolas, ve, deja tu ofrenda, reconcíliate con el prójimo, después vienes y me traes tu ofrenda, ¿sí? Pero no estaba diciendo que era dinero, ¿eh? Entonces es importante nosotros en comprender esto, ¿no? Que pues la ofrenda debe de ser, sí, a nuestro Padre Dios, pero primero tenemos que hacer obras hacia el prójimo. Ese es nuestro trabajo, ¿sí? Y que debemos estar unidos con nuestro Señor y todo nos va a ir bien. Pero pues si tú también le andas buscando a lo mundano y a lo terrenal, entonces pues eso no te va a ayudar, ¿no? Porque pues tú agarras y te digo que los católicos van a misa, ¿no?, el domingo y pasan la charola, ¿no? Y ya sienten que si dan un billete de 500, no, pues ya Dios me perdonó, ¿sí? Quieren pagar con dinero sus culpas, sus pecados. Y no entienden nada, ¿eh? La mayoría de los católicos, yo creo que estamos hablando que, mire, de un 100% de los católicos, el 90% no sabe lo que hacer. A lo mejor saben rezar el rosario, ¿no? Saben muchos rezos, muchas oraciones, ¿no? Y van a misa y son cumplidores. No todos, ¿no? Pero no saben. Ya le pueden preguntar eso, ¿en cuántas partes se divide la Santa Misa a la que vas tú? ¿Qué es la Santa Misa? Y pregúntale cuáles son los mandamientos de la Iglesia Católica, ¿no? De la iglesia en la que tú te encuentras. No te van a decir, no se la saben, ¿sí? No te dicen. Y mucho menos si les preguntas de la palabra de Dios, de los libros de la Sagrada Escritura, menos, no te dicen nada, ¿sí? No, pero si te dicen cómo se visten todas las mercedarias o cómo se visten todas las del Sagrado Corazón y cómo son los de la pastoral y cómo son los del colegio bíblico y cómo son los del catequesis y cómo son los del movimiento familiar cristiano, ¿no? Mucho movimiento poco familiar y nada cristiano, ¿no? Y puras pachangas, ¿no? Y puras reuniones nefastas, ¿no? Y el padrecito vende nichos, ¿no? Y que ya casi llena toda la iglesia de lugares para que pongas tu ceniza, ¿no? Ya es un sepulcro, ya es una tumba, bien claro nos dijo nuestro Señor, ¿sí? Sepulcros blanqueados, pues sí, ¿no? Se cumple la palabra del Señor, ¿no? Entonces no saben lo que están haciendo. Entonces aquí vemos que los judíos estos, ahí dice en el versículo 40, cuando los encontraron muertos, dijeron, pues vamos a enterrarlos, sus demás compatriotas, ¿no? Para enterrarlos con sus familiares, ¿no? A los judíos, no a toda la demás gente enemiga. Yo me pregunto, ¿qué hicieron con toda esa gente? ¿Quién los enterró? No, imagínense pasar por donde, cuando encontramos nosotros en la calle o en algún lugar un perro muerto, ay, cómo apesta un gato muerto, como una rata, cómo apesta, ¿no? Imaginen 20,000, 5,000, 10,000 hombres muertos ahí tirados. ¿A poco los judíos los iban a enterrar? ¿Cómo apestaba el planeta, no? Sí,
Hagan de cuenta que comió frijoles el planeta y se estaba echando unos gases, pero bien gruesos, ¿no? Yo creo que Marte y Júpiter y Saturno, esos hicieron sus vueltas al Sol un poquito más retiradas de la Tierra, ¿no? Sí, sus movimientos de traslación, a lo mejor sí, ahí sí, lo hicieron más largo, ¿no? Y nada de ponerse en línea con el planeta Tierra, pues apestaba, puro muerto. Ah, no, pero los judíos y a sus compatriotas se los iban y los enterraban, y cuando fueron por ellos se dieron cuenta de que andaban trayendo objetos de los ídolos de Jamnia. No, 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 y entonces ahí se dieron cuenta que por eso habían muerto. ¿Sí? Miren, vamos a leer el capítulo número 13, a ver qué nos dice el capítulo número 13. Dice: en el año 149 llegó a los oídos de Judas que Antíoco Eupador venía hacia Judea con gran cantidad de soldados, y que con él venía Lisias, su tutor, encargado del gobierno, con un ejército de 110,000 soldados griegos de infantería, 5,300 de caballería y 22 elefantes y 300 carros provistos de cuchillas en los ejes. A eso se les unió Menelao, quien con mucha astucia incitaba a Antíoco, pensando no en la salvación de su patria, sino en conservar su puesto. Pero Dios, rey de los reyes, hizo que Antíoco se enojara contra ese criminal. Lisias demostró al rey que Menelao era el causante de todos los males. Entonces el rey mandó que lo llevaran a la ciudad de Berea y que le dieran muerte en la forma que ahí se acostumbra. Hay en Berea una torre de 22 metros de altura, llena de ceniza, provista de un aparato giratorio inclinado con todas partes hacia la ceniza. Cuando alguien comete un robo en un templo o algún otro crimen muy grave, le dan muerte arrojándolo allí. De esta manera, y privado de sepultura, murió el malvado Menelao, y exactamente como lo merecía, pues había cometido muchos pecados contra el altar, cuyo fuego y ceniza son puros. Ahí en la ceniza encontró la muerte. El rey Antíoco venía pues con la salvaje intención de causar a los judíos peores sufrimientos que su padre. Al saberlo, Judas recomendó a la gente que orara al Señor día y noche para que una vez más les ayudara, que iban a perder la ley, su patria y su santo templo, y también para que no permitiera que el pueblo, que solo ahora empezaba a tener respiro, cayera en manos de los paganos que injuriaban a Dios. Todos juntos cumplieron la orden y durante 3 días suplicaron al Señor misericordioso con lágrimas y ayunos, inclinados y con la frente en el suelo. Entonces Judas les habló para animarlos y les mandó que se reunieran con él. Pero después de una reunión privada con los ancianos, resolvió poner en marcha y, con ayuda del Señor, solucionar la situación sin esperar que el ejército del rey invadiera Judea y se adueñara de Jerusalén. Habiendo confiado al Creador del mundo el éxito de su campaña, animó a los soldados a combatir valientemente hasta la muerte por las leyes del templo, la ciudad, la patria y sus costumbres propias, y estableció su campamento cerca de la ciudad de Modín, dándoles como contraseña las palabras: victoria de Dios. Judas atacó de noche el campamento del rey con un grupo de los mejores jóvenes, dio muerte a 2,000 soldados, y sus hombres mataron al más grande de los elefantes, lo mismo que a su guía. Finalmente llenaron de terror la confusión y el campamento y se retiraron triunfantes. Al amanecer todo estaba ya terminado, gracias a la ayuda que el Señor le dio a Judas. Cuando el Señor experimentó la audacia de los judíos, intentó atacar sus fortalezas valiéndose de su astucia. Avanzó hacia Bet-Sur, lugar fortificado de los judíos, pero fue rechazado, fracasó y resultó vencido. Judas envió provisiones a la guarnición, pero Rodoco, un soldado judío, informaba de los secretos de los enemigos. Cuando lo descubrieron, lo arrestaron y lo ejecutaron. Por segunda vez el rey entró en conversaciones con los de Bet-Sur. Hicieron un tratado en el que mutuamente se daban garantías, y él se retiró. Entonces atacó a Judas y a los soldados, pero fue derrotado. En ese momento se enteró de que Filipo, que había quedado a cargo del gobierno, se había rebelado en Antioquía. Asustado, el rey llamó a los judíos, aceptó un acuerdo con ellos y juró respetar las condiciones justas. Después de esta reconciliación, ofreció un sacrificio, rindió honores al templo y se mostró generoso con el santuario. Recibió bien a Macabeo y dejó a Hegemonías como jefe militar de la región, desde Tolemaida hasta Gera, y fue después a Tolemaida. Pero los habitantes de esa ciudad
que no estaban contentos con el tratado, se indignaron y quisieron anular el convenio. Entonces Lisias subió a la tribuna, defendió el convenio lo mejor que pudo y los convenció, calmándolos y dejándolos bien dispuestos, después de lo cual regresó a Antioquía. Así terminó el ataque del rey y su retirada. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues en este otro capítulo nos estamos dando cuenta de la muerte de Menelao, que pues el mensaje aquí importante dice cómo lo mataron y cómo lo arrestaron, porque se dieron cuenta de que estaba pasándose, como quien dice hoy en día, ¿no? Se estaba pasando de lanza. Andaba viendo sus propios intereses. Dice aquí con mucha astucia, incitaba a Antíoco pensando que no en la salvación de su padre, sino en conservar su puesto, ¿no? Y bueno, pues está aquí muy claro una situación. Con la vara que mides serás medido. Has hecho daño, pues ese mismo daño te lo van a hacer a ti. Entonces, debemos de tener nosotros esto muy claro y en cuenta, porque a veces decimos, como veo, te trato, ¿no? O sea, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Le dicen vulgarmente la ley del talión, ¿no? Pero es exactamente lo que nos puede pasar. Si tú haces algo mal, pues te va a ir mal. Si haces algo bien, pues te va a ir bien. Sí, nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, a Simón Pedro, en la oración del huerto, cuando llegaron a prenderlo, que los había dirigido otro Judas, era Judas Iscariote, los fue a dirigir a los soldados de la guardia del Sanedrín. No eran guardias de los soldados romanos, eran guardias del Sanedrín, de los mismos judíos, de los líderes de la iglesia judaica. Y lo aprenden a nuestro Señor Jesucristo, y Simón Pedro saca su espada y le corta la oreja a un soldado. Y Jesucristo le grita y le dice: Pedro, guarda esa espada. El que espada mata, espada muere. Es lo que estamos viendo aquí. Menelao pues se pasó de lanza y había hecho muchas incursiones asesinando a mucha gente, ¿no? Y tenía sus intereses muy propios, ¿no? De conservar su puesto, de ser un gran comandante de los soldados, ¿no? Y entonces, pues, Antíoco, pues se da cuenta y le dice al rey, ¿no? Y entonces, dice aquí, en el versículo 4 dice: pero Dios, rey de reyes, hizo que Antíoco se enojara contra ese criminal. Entonces, todo se mueve por la voluntad de nuestro Padre Dios. A pesar de que estos no eran gente adoradora a nuestro Padre Dios, todo lo que pasa es porque así Dios quiere que pase. Y miren, les voy a dar una nota, ¿eh? Estamos en el año 2022, estamos hoy el día 26, ¿sí? de febrero del 2022. Y tenemos una situación problemática, ¿no? Allá en Rusia y en Ucrania se están agarrando, ¿no? Se están agarrando, pues yo más diría que Rusia está invadiendo Ucrania, ¿no? Y ya le echó peces a todos los países, ¿no? Ni se metan, porque los ataco yo también, ¿no? Y como Rusia es una nación poderosa, pues ya se siente aquí como estos, ¿no? Como estos, ¿no? Se sienten muy valientes, se sienten muy, Y dirán ustedes: ay, ¿cómo Dios permite que haya guerra? Pues sí, Dios lo permite, para algo está permitiendo esa guerra, por algo. Y aquí vemos cómo Antíoco, pensando no en la salvación de su patria, sino en conservar su puesto. Aquí muy claramente dice que incitaba pensando, ¿no? Dice: pero Dios, rey de reyes, hizo que Antíoco se enojara contra ese criminal. Lisias demostró al rey que Menelao era el causante de todos los males. Entonces el rey mandó que lo llevaran a la ciudad de Berea y le dieran muerte ahí, según las costumbres, como se mata a la gente, ¿no? Entonces, pues aquí nos da un mensaje muy importante, ¿sí? En que no se mueve nada sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Y Dios lo está permitiendo. Y les estoy diciendo ahorita que vivimos esta situación, sí, está permitiendo que haya eso. ¿Por qué? Pues ya veremos después por qué. A lo mejor ahorita no la entendemos, ¿no? Pero todas las cosas se permiten. ¿Por qué permitió Dios que le pusieran un hasta aquí al pueblo judío? Pues porque ya se había vuelto idólatra. Vean lo que dice en el versículo 40. Los judíos muertos en la batalla les encontraron cosas de adoración al ídolo de Jamnia. Entonces, pues
¿Cómo es posible? Si ellos saben que eso no lo deben de... Ah, no, pues que es oro, es plata. Yo al rato con esto, pues salgo de pobre. Ah, no, sí, ¿verdad? Porque así dicen muchos, ¿no? Oye, ¿por qué te dedicas a la delincuencia? Ay, pues es que no tengo que comer. No tengo que llevarle a mi mujer y a mis hijos, a mi madre, comida y vestido. Ah, por eso te dedicas a la delincuencia. Sí, pero es una delincuencia organizada, estás vendiendo droga y estás matando gente con eso. Ay, Dios, sí, pero primero mi casa. Sí, no te ponen ese pretexto, ¿no? Ese pretexto antes lo usaban mucho las sexoservidoras, que ahora decimos que bueno, el trabajo sexual, ¿no? Sí. Las prostitutas antes decían así, ¿no? Es que lo hago porque, pues no tengo dinero para llevar a mi casa, para darle de comer a mis hijos, a mi familia, ¿no? Y resulta que las muchachas estas, ¿verdad? Tienen más dinero que uno, ¿no? Tienen carrazos deportivos, se van a grandes hoteles cuando se van a pasear, tienen unas casotas pero bien atendidas y bien... Pues sí, así que pues trabajan duro, ¿verdad? Y ganan mucho dinero, ¿verdad? Entonces no es tanto porque quieran casa, vestido y sustento, sino quieren lujos y quieren satisfacciones, ¿no? Mundanas y terrenales. Bueno, pero bueno, ese es otro punto. El punto aquí nos damos cuenta que nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Bueno, también nos menciona aquí que cuando el rey experimenta la audacia de los judíos, intenta atacar sus fortalezas valiéndose de esa astucia. Y dice que avanza hacia Bet-Sur, esto está en el versículo 18 y 19, lugar fortificado de los judíos, pero fue rechazado, fracasó y resultó vencido. Pues, ¿por qué? Pues porque si tú estás con Dios, vas a estar bien, no te va a ir mal. Entonces, otro mensaje que tenemos aquí, como lo hemos tenido en los demás capítulos, ¿no? Y vamos a ver, miren, en el capítulo 14 hay un pacto, vamos a leerlo, dice, pasado 3 años, Judas y su gente se enteraron de que Demetrio, hijo de Seleuco, había desembarcado en el puerto de Trípoli con un poderoso ejército en una flota, y que después de hacer matar a Antíoco y Lisias, su autor, se había apoderado del país. Un cierto Alcimo, que anteriormente había sido sumo sacerdote, pero que en lugar de evitar el contacto con los paganos, había voluntariamente incurrido en impurezas, comprendiendo que de ningún modo podía salvarse ni volver a fortificar en el sagrado altar, se entrevistó con el rey Demetrio hacia el año 151 y le regaló una corona de oro, una palma y además los ramos de olivo que era la costumbre que el templo ofreciera, y por el momento no dijo palabra. Pero encontró una ocasión propia para sus sensatos propósitos. Demetrio lo llamó a una reunión de sus consejeros y le preguntó sobre las disposiciones y planes de los judíos. Alcimo respondió: los judíos llamados Hasideos, cuyo jefe es Judas Maqueo, fomentan la guerra y la revolución y no dejan que haya tranquilidad en el reino. Así yo, aunque me han quitado mi dignidad hereditaria, es decir, el cargo de sumo sacerdote, he venido aquí por 2 motivos. En primer lugar, por un sincero interés en los asuntos del rey. Ajá. Y en segundo lugar, por el bien de mis propios ciudadanos. Ajá. Pues por la falta del juicio de las personas que acabo de mencionar. Todo nuestro pueblo se encuentra en situación sumamente difícil. Aconsejo a su majestad que se informe bien de estas cosas y que tome las medidas que convienen al país y a nuestro amenazado pueblo conforme a la bondad y generosidad de su majestad para con todos. Pues mientras Judas viva, será imposible que el Estado goce de paz. Cuando Alcimo terminó de hablar con los otros amigos del rey, que veían con malos ojos a Judas, se apresuraron a excitar aún más a Demetrio. Este eligió inmediatamente a Nicanor, capitán del escuadrón de elefantes, lo nombró jefe militar de Judea y lo envió con la orden de matar a Judas y dispersar a los que estaban con él y restablecer a Alcimo como sumo sacerdote del más grande de los templos. Los paganos de Judea, que habían huido por miedo a Judas, se reunieron en masa alrededor de Nicanor, pensando que sacarían provecho de la derrota y del desastre de los judíos, y al recibir noticias de la llegada de Nicanor y del ataque de los paganos, los judíos esparcieron polvo sobre sus cabezas y oraron a Dios, que habían establecido en su pueblo para siempre y que sin cesar se habían preocupado de su heredad, manifestándose gloriosamente. Cuando su jefe les dio la orden, se pusieron en marcha desde el lugar donde se encontraba y trabajaron
combate con los enemigos en el pueblo de Hadasa. Simón, hermano de Judas, estaba combatiendo contra Nicanor, pero a causa de la repentina llegada de los enemigos tuvo un pequeño fracaso. Sin embargo, Nicanor, al conocer el valor de Judas y sus compañeros y su ánimo cuando luchaban por la patria, decidió no acudir a las armas para solucionar las diferencias. Así pues, envió a Posidonio y a Teodoto y a Matatías para proponer paz a los judíos. Después de estudiar detenidamente las condiciones, Judas las comunicó al ejército, que se mostró conforme y dio su aprobación al tratado de paz. Fijaron un día para que los jefes se reunieran en privado. De cada ejército se adelantó un carro y se colocaron asientos de honor. Judas había colocado en sitios estratégicos gente armada y preparada por temor a que de pronto los enemigos le hicieran alguna mala jugada. En la entrevista los jefes llegaron a un acuerdo. Nicanor se quedó algún tiempo en Jerusalén y se portó correctamente e incluso despidió a los soldados que se habían reunido alrededor de él. Siempre tenía cerca a Judas, pues sentía una gran estima por él. Le recomendó que se casara y que tuviera hijos, y Judas se casó y disfrutó de la vida en paz. Pero Asimo, al ver las buenas relaciones que había entre Nicanor y Judas, y habiendo conseguido una copia del tratado, fue a buscar a Demetrio y le dijo que Nicanor seguía una política contraria a los intereses del Estado, pues había nombrado sucesor suyo a Judas, que era enemigo del reino, y el rey, enfurecido e incitado por las calumnias de ese gran malvado, le escribió una carta a Nicanor en la que le decía que no podía aceptar lo pactado y le ordenaba poner preso inmediatamente a Macabeo e enviarlo a Antioquía. Al recibir la carta, Nicanor se contrarió mucho, pues no quería faltar al pacto, ya que Judas no había hecho nada malo, pero como no podía oponerse al rey, valiéndose de la astucia, buscaba una ocasión propicia para cumplir las órdenes. Sin embargo, al darse cuenta que Macabeo de que Nicanor se portaba duramente con él y que su trato se hacía cada vez menos amistoso, y sospechando que esa dureza no hacía esperar nada bueno, reunió un buen número de partidarios suyos y se escondió de Nicanor. Al darse cuenta Nicanor de que Judas le había ganado limpiamente la partida, se presentó en el sublime y santo templo a la hora en que los sacerdotes ofrecían los sacrificios regulares y les ordenó que le entregaran a Judas. Ellos aseguraron con juramento que no sabían dónde estaba el hombre que Nicanor buscaba. Entonces extendiendo su mano derecha hacia el templo, juró diciendo: si ustedes no me entregan a Judas prisionero, arrasaré este templo de Dios, destruiré el altar y en su lugar levantaré un grandioso templo del dios Baco. Dichas estas palabras, se retiró. Los sacerdotes, levantando las manos al cielo, empezaron a suplicar de esa manera a Dios, que siempre había protegido a nuestro pueblo. Tú, Señor, que no tienes necesidad de nada, has escogido este templo como un lugar de residencia en medio de nosotros. Ahora, Señor Santísimo, guarda siempre libre de profanación ese santuario que hace poco fue purificado. Entonces denunciaron ante Nicanor a uno de los ancianos de Jerusalén, llamado Rasis, hombre muy preocupado por el bien de los conciudadanos, que gozaba de excelente fama y que a causa de su generosidad para con ellos era llamado padre de los judíos. Anteriormente, en el tiempo de la rebelión, ya había sido acusado de defender la causa judía, y él, y con toda firmeza, había expuesto su cuerpo y su vida por esa causa. Nicanor, para hacer patente la hostilidad que sentía hacia los judíos, envió más de 500 soldados para apresar a Rasis, pues pensaba que arrestar a ese hombre sería un duro golpe para los judíos. Las tropas estaban ya a punto de tomar la torre de donde se encontraba Rasis y trataban de forzar la puerta de afuera, habiendo recibido órdenes de prender fuego y quemar las puertas, cuando Rasis, acosado por todas partes, volvió su espada contra sí mismo, prefiriendo morir noblemente antes que caer en manos de aquellos criminales y sufrir injurias indignamente. Pero con la prisa de la lucha falló el golpe. Entonces, cuando las tropas ya entraban por las puertas, corrió animosamente hacia lo alto de la muralla y valientemente se lanzó sobre la tropa. Rápidamente los soldados se retiraron a cierta distancia y él cayó en el espacio libre. Todavía respirando, lleno de ardor, a pesar de estar gravemente herido, se levantó bañado en sangre, pasó corriendo sobre las tropas, se colocó sobre una alta roca y, casi completamente desangrado, se arrancó las entrañas, tomándolas con la mano, las arrojó sobre las tropas, pidiéndole al Señor de la vida que algún día se le devolviera. De este modo murió. Esta es palabra de Dios. Bueno, pues acabamos de ver aquí, miren, hay algunos puntos que
pues yo quisiera que que los retomáramos, ¿no? Porque es muy importante que hay un pacto aquí de Judas y Nicanor, y me da mucha, pues quizá mucha risa, ¿no? Porque son pactos muy cotidianos en el mundo actual, ¿no? Sí. Y bueno, pues aquí tratan de tener un pacto de paz, y como les vuelvo a repetir, siempre los judíos lo que andan buscando es la paz, no andan buscando la guerra. Ellos siempre andan buscando la tranquilidad, la paz, ¿sí? Y pero pues nos damos cuenta que no iba a prevalecer la paz, ¿no? Porque aquí siempre hay envidia, siempre hay soberbia, siempre hay siempre procuran, ¿verdad? Siempre se procura que el ser humano siempre procura tener el poder y a su mando todo, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos que no no brilla, o no es triunfal la paz en la que estaban tratando de llevar a cabo, ¿no? Y vemos también la muerte de Racisma, o de Racisma, que era un hombre muy justo y que había siempre defendido la causa de los judíos, las leyes, las costumbres, ¿verdad? Y vemos cómo muere dando la vida de una manera pues estrepitosa, ¿no? Que pues se avienta desde la torre, cae y todavía se para, y todavía, bueno, aquí tenemos la historia de que cómo da la vida de una manera pues pues muy violenta, ¿no? Pero ofreciéndosela a nuestro Padre Dios, ¿sí? De no caer en manos de los paganos. Y bueno, pues aquí nos damos cuenta también de que hay esas injurias, esas calumnias, ¿sí? En contra de Nicanor, que quería hacer una paz con Judas Macabeo, y que pues al darse cuenta Judas Macabeo ya del propósito de que Nicanor pues quería cumplir exactamente las leyes del rey, y sabiendo Nicanor que Judas Macabeo pues no había hecho nada malo, pero pues la orden era acabar con Judas Macabeo, ¿no? Y ese era el objetivo, ¿no? Y bueno, pues nos damos cuenta que aquí sigue nuestro Padre Dios apoyando y ayudando a Judas Macabeo. Terminamos leyendo el capítulo 15, que dice: cuando Nicanor supo que Judas y su gente estaban en la región de Samaria, decidió atacarlos sin correr ningún riesgo, aprovechando el día de reposo. Los judíos, que habían sido obligados a la fuerza a ir con él, le dijeron: no los mate usted de una manera tan salvaje y bárbara, respete el día de Dios, que todo lo ve, honró de manera especial y consagró. Pero aquel desalmado preguntó si había en el cielo un Señor que hubiera mandado celebrar ese día como día de reposo. Ellos le respondieron: el Señor viviente, que tiene poder en el cielo, y es quien nos ha mandado celebrar el séptimo día. Entonces replicó Nicanor: pues yo no tengo poder en la tierra, y ordeno tomar las armas y obedecer al rey. Sin embargo, no pudo llevar a cabo el perverso deseo. Nicanor, en su orgullo y arrogancia, pensaba levantar un monumento público en las cosas en que iba a quitar las tropas de Judas. Pero Macabeo no dejaba de confiar, lleno de esperanza en que el Señor les ayudaría, y animaba a sus compañeros a no tener el ataque de los paganos, sino que, recordando el auxilio que ya había recibido de Dios, esperaba que también ahora el Señor Todopoderoso le daría la victoria. Les dio ánimo con las palabras a la ley de los profetas, les trajo a la memoria los combates en que había sostenido y los dejó aún más animosos. Después de infundirles valor de esta manera, les dio instrucciones y les hizo ver la mala fe de los paganos y su incumplimiento de los juramentos. Así armó a todos más con ardor de su elocuencia que con la seguridad de los escudos y sus lanzas. Les contó además una visión digna de crédito que había tenido en sueños, la cual alegró a todos. La visión era esta: el antiguo sumo sacerdote Onías, hombre bueno y excelente, de presencia modesta y de carácter amable, de trato digno y dado desde su niñez a la práctica de la virtud, estaba
con las manos extendidas orando por todo el pueblo judío. Enseguida apareció otro hombre que se distinguía por los cabellos blancos y su dignidad, la majestad que lo rodeaba claramente, indicaba que se trataba de un personaje de la más alta autoridad. Onías tomó la palabra y dijo: este es Jeremías, el profeta de Dios, el amigo de sus hermanos, que ora mucho por el pueblo y por la ciudad santa. Jeremías extendió la mano derecha, le dio a Judas una espada de oro y le dijo: toma esta espada santa que Dios te da, con ella destrozarás a los enemigos. Reconfortados con las elocuentes palabras de Judas, palabras capaces de inspirar valor y de convertir en hombres fuertes a los jóvenes, los judíos resolvieron no quedarse en el campamento, sino lanzarse valientemente a la ofensiva, y que todo el valor posible de luchar cuerpo a cuerpo y resolver la situación, puesto que Jerusalén y la religión y el templo estaban en peligro. El temor por sus mujeres y sus hijos, por sus hermanos, parientes, que era poca cosa comparado con el que sentían por el templo recién purificado. La angustia de los que quedaban en la ciudad no era menor con la preocupación por el combate que iba a librarse a campo abierto. Todos esperaban el desenlace de la acción. Los enemigos ya habían concentrado sus fuerzas, el ejército estaba dispuesto en orden de batalla, los elefantes colocados en posición estratégica y la caballería situada en sus alas. Al ver Macabeo el ejército que se acercaba, la variedad de sus armamentos y la fiereza de los elefantes, extendió sus brazos al cielo e invocó al Señor, que hace prodigios, sabiendo que el Señor da la victoria a los que le merecen, no gracias a las armas, sino según él mismo decide. Invocó al Señor, y de este modo: tú, Señor, es tiempos de Ezequías, rey de Judá, enviaste un ángel, aniquilaste a 185,000 hombres del campamento de Sennacherib. Y ahora también, Señor de los cielos, envía a tu ángel bueno delante de nosotros, para que siempre el miedo y el terror hiere con el poder de tu brazo a estos paganos que te injurian y que te atacan a tu pueblo santo. Así terminó. Los soldados de Nicanor marchaban en son de trompetas y cantos de guerra. Los de Judá se lanzaron al combate con súplicas y oraciones, y lucharon con sus manos, invocando a Dios en sus corazones. Dejaron tendidos a no menos de 35,000 enemigos, y quedaron muy contentos por esta intervención de Dios. Terminando el combate, al retirarse llenos de alegría, descubrieron a Nicanor con su armadura muerto en la batalla. Entonces, en medio de gritos y aclamaciones, alabaron a Dios en su lengua materna. Y Judas, que se había entregado todo entero en cuerpo y alma a luchar en primera fila por sus conciudadanos, sin perder el efecto que desde joven había sentido por su pueblo, ordenó que le cortaran la cabeza a Nicanor y el brazo derecho, y que los llevaran a Jerusalén. Judas mismo fue a Jerusalén, y después de reunir a sus conciudadanos y a los sacerdotes, se colocó delante del altar, mandó llamar a los que estaban en las ciudades y les mostró la cabeza del impío Nicanor y el brazo que él, insultando a Dios, había dirigido lleno de arrogancia contra el santo templo del Todopoderoso. Después le cortó la lengua al impío Nicanor y le ordenó que le hicieran pedazos y se le dieran a las aves de rapiña, y que le colocaran el brazo delante del templo en pago de su locura. Todos entonces miraron hacia el cielo, y alabando al Señor que se había hecho presente, dijeron: alabado sea el Señor que ha conservado puro su templo. Judas colgó de la ciudadela la cabeza de Nicanor como señal clara y patente para todos del auxilio del Señor. Y todos de común acuerdo decidieron no dejar pasar ese día sin recordarlo, sino celebrar como fiesta el día 13 del mes 12, llamado en idioma arameo Adar, el día anterior a la fiesta de Purim. Así sucedieron las cosas relativas a Nicanor. Desde entonces la ciudad ha estado en poder de los hebreos. Y yo termino aquí mi narración, si está bien escrita y ordenado,